Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, continuamos hablando de la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Un solo cuerpo. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. La unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los misterios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. En fin, la unidad del cuerpo místico sale victoriosa de todas las divisiones humanas. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos nosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 27 y 28. Cristo, cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 18 es el principio de la creación y de la redención, elevado a la gloria del Padre. Él es el primero en todo. Colosenses capítulo 1 versículo 18, principalmente en la iglesia por cuyo medio extiende su reino sobre todas las cosas. Él nos une a su Pascua. Todos los miembros tienen que esforzarse en asemejarse a Él hasta que Cristo esté formado en ellos. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Por eso somos integrados en los misterios de su vida. Nos unimos a sus sufrimientos como el cuerpo a su cabeza. Sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Él provee de nuestro crecimiento para hacernos crecer hacia Él, nuestra cabeza. Cristo distribuye en su cuerpo, la iglesia, los dones y los servicios mediante los cuales nos ayudamos mutuamente en el camino de la salvación. Cristo y la iglesia son, por tanto, el cuerpo total. Christus totus. La iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Felicitémonos, démonos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos. Hemos sido hechos Cristo, en efecto, ya que Él es cabeza y nosotros somos los miembros. El hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la iglesia. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la iglesia que Él asumió. La cabeza y los miembros
como si fuera una sola persona mística. Una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente, de Jesucristo y la Iglesia. Me parece que esto todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ellos. La unidad de Cristo y la Iglesia, cabeza y miembros del cuerpo, implica también la distinción de ambos en una relación personal. Este aspecto es expresado con frecuencia mediante la imagen del esposo y de la esposa. El tema de Cristo, esposo de la Iglesia, fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. Evangelio de San Marcos capítulo 2 versículo 19. El apóstol presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo Señor para no ser con Él más que un solo espíritu. Ella es la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado, a la que Cristo amó y por la que se entregó a fin de santificarla. Efesios capítulo 5 versículo 26. La que Él se asoció mediante una alianza eterna y de la que no cesa de cuidar como de su propio cuerpo. He ahí el Cristo total, cabeza y cuerpo, uno solo formado de muchos, sea la cabeza la que hable, sean los miembros en Cristo el que habla en el papel de cabeza, ex persona Christi, o en el del cuerpo, ex persona corporis, según lo que está escrito, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32. Y el Señor mismo es el Evangelio, dice, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Evangelio de San Mateo capítulo 19 versículo 6. Como lo habéis visto bien, hay en efecto dos personas diferentes y no obstante no forman más que una sola en el abrazo conyugal. Como cabeza, Él se llama esposo y como su cuerpo, esposa. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.